Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del book haul en el que les muestro las compras que hice para por fin ya completar mi colección de grandes pensadores de Gredos. En el book haul pasado les mostré varios textos, les mostré a los empiristas y a los idealistas de esta colección. Hoy vamos a ver autores más random, ¿no? Los que rellenan estos espacios que quedaban dentro de la colección. Y vamos a comenzar con el filósofo más antiguo de la lista, que es Marco Tulio Cicerón. Este volumen contiene el del supremo bien y del supremo mal y sus disputaciones tusculanas. En la contraportada tenemos una cita de Canfora que dice así: Cicerón es uno de los pilares de nuestra conciencia del mundo antiguo. Si no tuviésemos su inmensa obra, nuestro conocimiento sería mucho más pobre. Sobre Cicerón, pues se sabe mucho que es, junto con Séneca, el filósofo más importante de la antigua Roma. De hecho, yo creo que es más famoso y más importante que Séneca incluso. Aunque su filosofía es muy vasta, he oído que es poco profunda, ¿no? Me parece que es Marco Aurelio, o no sé si sea una cita apócrifa a Marco Aurelio, que dicen que cuando se refería a Cicerón, comentaba que hubiera sido mejor filósofo si hubiera leído menos y meditado más. Vamos, que Cicerón era un gran lector, un erudito de la filosofía clásica griega. De hecho, sus textos políticos más famosos se llaman La República y las Leyes, igual que los textos platónicos. Es un filósofo considerado incluso ecléctico, ¿no? Como que le faltaba unidad. Era evidente que había leído mucho, que sabía muchas cosas, pero le faltó probablemente potencia a su filosofía respecto a otros grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? Los tres clásicos griegos. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros tener el alcance de pensamiento que Cicerón. Y me pareció importante comentarles que Gredos y RBA, cuando hicieron la colección de la biblioteca clásica, incluyeron prácticamente toda la obra de Cicerón. Miren, esta torre de libros que ustedes pueden ver, vean, todos son libros de Cicerón. Tenemos sus discursos en 4 tomos que están retractilados. Luego tenemos sus obras filosóficas en 2 tomos y sus obras políticas en 1. Aquí es donde vienen La República y las Leyes escritas por Cicerón. Vean, o sea que RBA le dio muchísima mayor importancia a Cicerón. Prácticamente, que yo sepa, es toda su obra, ¿no? En su colección de la biblioteca clásica. En Grandes Pensadores solamente le dio un tomo y seleccionó estos 2 títulos que podemos ver ahí. Luego quiero mostrarles a Leibniz. El último de los racionalistas que me faltaban era el que más se me resistía. Ya tenía los 2 tomos de Pascal, los 2 tomos de Descartes, los 2 tomos de Spinoza, y a Leibniz esta colección le dio únicamente un tomo, en el que se incluye el discurso de metafísica, la monadología y sus escritos, así llamaron a un compendio de escritos sueltos que tenemos sobre Leibniz. En la contraportada tenemos una cita del Premio Nobel de Literatura Bertrand Russell que dice: Leibniz es una de las más bellas inteligencias de la humanidad. Y efectivamente Leibniz fue uno de los últimos grandes polímatas de la humanidad, de la historia de la humanidad. Sabido es que Leibniz, aparte de ser este gran filósofo racionalista, era un gran matemático, como vamos la mayoría de los racionalistas, ¿no? Debemos a Leibniz y a Newton la invención del cálculo infinitesimal, ¿no? Ambos trabajaron por separado, de manera independiente, lo descubrieron ambos, lo desarrollaron ambos. Su filosofía racionalista, no obstante, me es bastante desconocida, sé muy poco de ella, no he leído nunca directamente a Leibniz, solo comentaristas de él. Este título de monadología me recuerda de hecho al que probablemente sea su concepto más importante, el de mónada, ¿no? Que es para Leibniz una especie de explicar, por llamarlo de alguna manera, un átomo sin materia, ¿no? Un átomo ideal, un átomo espiritual, ¿no? Que explica buena parte de su filosofía. Y luego tenemos a Søren Kierkegaard. Kierkegaard, que es considerado el padre del existencialismo filosófico, filósofo danés del siglo XIX, si no me equivoco. Tiene un buen de textos importantes aquí en este
tomo aparece la diapsálmata, aparece la repercusión de la tragedia antigua en la moderna, la validez estética del matrimonio y el que me parece que es su libro más famoso, que es Temor y Temblor. Me hubiera gustado que apareciera el concepto de angustia, que a mi parecer es también junto con La enfermedad mortal, sus libros más importantes, Temor y Temblor, el concepto de angustia y la enfermedad mortal, creo que son los más conocidos, los que más se leen, los más representativos de este autor. Pero bueno, este es el compendio de títulos que posee esta obra. Tiene un detalle en la pasta, vean aquí le agregaron una especie como de diurex para que no se rompiera. La persona que me lo vendió, pues lo decía en la oferta, ¿no? de este libro, así que no es como que me vieron la cara, lo dijo abiertamente el vendedor y bueno, yo así lo compré. En cámara se ve muy poco y sí me parece un detalle muy, muy secundario. El existencialismo definitivamente fue la corriente, creo que más importante, al menos durante buena parte del siglo XX. En esta corriente tenemos a grandes autores, no solamente de filosofía, sino también de literatura, como Sartre y Camus, ¿no? Que son más representativos de este puente entre filosofía y literatura, pero también otros que son muchísimo más relacionados a la literatura, como Tolstoy, Dostoyevsky, Unamuno, Sábato, Hermann Hesse, Thomas Mann y tantos otros, ¿no? El existencialismo que proviene de aquí, de Kierkegaard, al menos en su rama filosófica. Y la cita la encontramos de otro de los integrantes de esta colección de grandes pensadores, Ludwig Wittgenstein. Y dice, Kierkegaard fue, con mucho, el más profundo pensador del siglo XIX. Kierkegaard fue un santo, ¿no? Aunque la Iglesia católica terminó detestando mucho a Kierkegaard. En fin, una gran adquisición. Era uno de los títulos que más me interesaba tener. Y cerramos esta bella colección, esta colección que me tomó tantos años completar, dinero, claro, y mucha paciencia, sobre todo eso, mucha paciencia, con los 3 tomos de Ludwig Wittgenstein. En el primer tomo tenemos su tratado lógico-filosófico, el famoso Tractatus, su obra Sobre la certeza. En el segundo tomo tenemos sus investigaciones filosóficas y en el tercero tenemos su diario filosófico de 1914 a 1916, sus diarios secretos, los movimientos del pensar, los diarios de 1930 a 32 y del 36 al 37 y sus observaciones a la rama dorada de Fraser Settel. Wittgenstein, lo decían mis profesores de la universidad, es probablemente el filósofo más importante del siglo XX. Quizá el último grande de los filósofos, por ahí quizá rivalizando un poco con Heidegger, ¿no? A algunos no les gusta Heidegger, yo ni lo he leído, no podría decirles, pero creo que entre Heidegger y Wittgenstein se pelean este papel de los mejores filósofos del siglo XX. Claro, habrá algunos que digan que es Sartre, otros que Camus, y me dirán un montón de nombres, pero creo que si tuviéramos que llegar a un consenso por votación, por opinión popular, Wittgenstein se lleva ese puesto. Un filósofo que tiene fama de difícil, ¿no? De muy difícil. Este libro, este famoso Tractatus, que influyó tan potentemente en el Círculo de Viena, ¿no? Que convirtió a Wittgenstein, les digo, en el último gran rockstar de la filosofía y que fue duramente criticado por él mismo, por Wittgenstein. Por eso se habla mucho del primer Wittgenstein y el segundo. El segundo que se muestra más claramente en sus investigaciones y en sus cuadernos, donde critica duramente las proposiciones, los pensamientos que desarrolla, sobre todo en teoría del lenguaje, filosofía del lenguaje, que hace durante el Tractatus. Vamos a ver las citas. En el primero tenemos una de Bertrand Russell que dice así: el pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración apasionadamente intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. En el segundo tomo tenemos una cita de David Pearce que dice: la filosofía de Wittgenstein es la extraña creación intelectual de un genio, cuya obra difiere en muchos aspectos de la de sus contemporáneos y predecesores. Y en último lugar tenemos una cita de Alfred Adler que dice: Wittgenstein, igual que los psicoanalistas,
trata siempre de que el sujeto se enfrente a sus problemas de expresión para ver hasta qué punto son ilusorios. El filósofo con el que cerramos esta colección es el filósofo más actual. Recordemos que de siglo XX únicamente aparecen Wittgenstein y Ortega y Gasset. Wittgenstein nació después, así que digamos que es el filósofo más joven, entre comillas, de toda la colección. Y bueno, espero que este recorrido les haya gustado. Para mí ha sido un gustazo poder compartir esto con ustedes. Estoy muy emocionado de completar esa colección. La otra, que es esta, la Biblioteca Clásica, es así, no me interesa terminarla, sería mucho dinero y muchísimo esfuerzo. Así que ese tema queda totalmente cerrado. Esperen la encuesta, participen. Espero que les haya gustado este video. Eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente.